La buenas noches. De nuevo, el lunes estamos con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Ya sabes, es un ciclo que con relación a las próximas elecciones, que ya quedan menos de 20 días, o 20, 24, 25, 26 días, para que lleguen las elecciones municipales. Y lunes a lunes le estamos llevando el parecer de los candidatos que se presentan a estas elecciones. Son 11. Desgraciadamente no tenemos tiempo para traer a nada más que a los 8 que hemos convocado. Pero bueno, voy a hacer la presentación, como es lógico, los contertulios. Carola Herrero, buenas noches, Carola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí andamos. Paco Gómez, buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. Y Curro Romero. Si yo fuera Curro Jiménez, no estaría aquí. Te digo porque eres, Pues estaría en Sevilla. Toreas como nadie, vamos. Sí, sí. En el buen sentido, vamos. Sí. Buenas noches a todos y nada, aquí estamos un día más Muy bien. para intentar que la tertulia sea amena. No, y sobre todo que sirva para de algo a la audiencia el fin que vamos buscando, ¿no? Que conozcan mejor, un poquito más y mejor, sobre todo a los candidatos, ¿no? Porque ustedes ya los conocen bastante. El candidato que viene esta noche es Miguel Díaz. Miguel, un buen amigo de la casa. Como saben, Miguel Díaz es el candidato a la alcaldía por Izquierda Unida. Actualmente es concejal en el ayuntamiento de la ciudad, y que viene esta noche, bueno, a contar sus cosas, ¿no? A través de las preguntas, y si él quiere también soltar algo que a lo mejor no tienen la habilidad de sacárselo, o no tenemos la habilidad de sacárselo, pues a lo mejor lo cuenta. Gracias, Miguel, de estar aquí, y bueno, vamos a comenzar este programa. Y yo voy con una pregunta generalizada. ¿Se encuentra Izquierda Unida en el mejor, peor momento en unas elecciones? Siempre se dice que no son iguales, que son diferentes, ¿no? Pero en esta ocasión hay nuevos actores en la obra de teatro, ¿no? Y lo que van a representar, pues todavía no sé lo que va a ocurrir. Pero no obstante, Izquierda Unida ha trabajado bien y duro en su trabajo institucional. No es ni hacer la pelota ni nada que se le parezca, es una realidad. Han trabajado bastante bien en su labor de oposición, y bueno, y repite, como es lógico, esta agrupación de partidos, Izquierda Unida, pues van a dilucidar en estas elecciones municipales, que son complicadas. Pero no obstante, la preguntilla esa que te he hecho, te encontráis en un momento, en una palabra, te ha tocado la moral, por ejemplo, el tema de los nuevos partidos que se están presentando, o seguís siendo los mismos. Bueno, muy buenas noches, Pepe, gracias por la oportunidad que nos da el M95, desde luego, de poder explicar nuestros proyectos, nuestros programas, nuestras iniciativas y también nuestro estado de ánimo, como bien dice. Es importante porque queremos llegar a las personas, transmitirles, conectar con ellas, animar también a esta ciudadanía que lo necesita, y para eso pues tenemos que estar nosotros también animados. Y de luego Izquierda Unida está en un muy buen momento, entendemos, en Marbella, así lo tenemos. Son unas elecciones locales y tenemos que medirnos por el proyecto local, tanto lo interno como la percepción que tienen los ciudadanos. Aludía, y te agradezco esas palabras, al trabajo institucional, que ciertamente es un trabajo que yo veo serio, es solvente, siempre además como nos gusta hacerlo, es decir, en la protesta, y la protesta siempre justificada, y luego la propuesta razonable y constructiva. Ahí ese es el papel de la oposición, fiscalizar y aportar. Y ahí, bueno, pues tanto Enrique Monterroso, que ya pues inició, ya ha terminado 8 años, a punto está de concluir sus 2 mandatos, como luego cuando me sumé yo hace ahora casi 4 años, pues estamos siguiendo esa línea. Por tanto, el proyecto es maduro, solvente, está probado que es serio, y a partir de ahí hemos ido sumando personas. Hemos sumado personas desde la convergencia, además, porque tenemos gente en esta nueva candidatura, gente joven, una media de 37 años, los 10 primeros, pues tanto de San Pedro de Alcántara, que en otro momento hemos tenido menos personas, hemos fortalecido aquella zona y tiene una representación importante en la candidatura,
personas de movimientos sociales, como podemos hablar de la Marea Verde, estos desahucios, Marbella Activa, San Pedro Existe. En definitiva, pues hay una convergencia social importante dentro de lo que es Izquierda Unida, por tanto estamos fuertes. Otra cosa es que, como bien dice, los resultados en la última elección andaluza han sido malos, ¿no? Han sido muy malos, ciertamente. Nosotros somos sinceros y hablamos con sinceridad, y ahí tenemos también que tomar nota de esa lectura. Hemos entendido que en un momento no se nos ha visualizado por parte de la ciudadanía, digo por concretar, habrá mucho más elementos de análisis, como esa alternativa de cambio, de transformación que sí se nos vio en las elecciones andaluzas anteriores. Han aparecido nuevas fuerzas que han ocupado ese espacio, pero a nivel local las claves son otras. Izquierda Unida sí que aparece como esa transformación, y además esa transformación seria, probada, solvente, sin ambigüedades. Hay otros partidos que no nos sorprende, siempre en Marbella se han presentado nuevos partidos, y ahora mismo pues también, en cualquier caso, sabemos que bueno, en nuestro espacio de la izquierda transformadora somos los únicos, nadie se define en ese sentido más, ¿no? Perdón, ¿no crees tú que precisamente lo que ha hecho que los resultados hayan sido malos, como te acabas de decir, en las elecciones andaluzas, es esa indefinición, que no sabe si os vais a integrar en Podemos, si no vais a integraros en Podemos, si vais a seguir siendo la fuerza de la izquierda? Ellos también se consideran la fuerza de la izquierda. ¿Tú no crees que esa indecisión, para terminar siendo al final todos Podemos, que por cierto se desinfla? Sí, bueno, ¿Tú no crees que esa indefinición hace que mucha gente pues haya decidido a Podemos en vez de ustedes? Porque al final vaya a ser lo mismo. No, creo que es un análisis que hace usted, que respeto. Bueno, no, Julio Anguita ha hablado de lo que es Unidad Popular, un espacio de confluencia en Unidad Popular de todas las fuerzas transformadoras, en la que mencionaba Podemos, mencionaba movimientos sociales como ATAC, a los sindicatos, a ECUO, todo aquello que está, podemos decir, partidos que vienen desde una posición transformadora social, que no son el Partido Socialista, ¿no? Que en este caso. Pero claro, siempre mediáticamente se ha enfocado en Podemos. En cualquier caso, en las elecciones locales, y esto no me lo puedo negar, Podemos no se presenta. Podemos no ha legitimado a su fuerza que se presente, por tanto, desaparecen del plano municipal como tal. Y es más, Podemos no se identifica tampoco como una fuerza, digo, de izquierda a nivel andaluz. Nosotros sí lo entendemos así, que es nuestro espacio, lo estamos reafirmando y estamos siendo muy sinceros a los ciudadanos. Pero en cualquier caso, en lo local, Podemos no se presenta, no le pero aunque se presentara, ustedes sois una fuerza totalmente distinta, sí, sois una fuerza contrastada, con trabajo ahí que podemos tirar 8 años hacia atrás, donde vuestra propuesta, bueno, bien. Incluso antes, digo, cuando en los años del GIL, y se lo citamos hasta 12 veces la disolución de este ayuntamiento, no había representación municipal, años duros. Pero, bueno, Antonio Romero, José Luis Centella, personas que también hicieron un trabajo importante desde otras instituciones como el Parlamento Andaluz, el Congreso de los Diputados, señalando esa solución que fue la única que el Estado de Derecho al final supo dar. Tú reivindicas la singularidad de Izquierda Unida, sí, y que vais a seguir siendo Izquierda Unida. Efectivamente, nosotros, ya Izquierda Unida es que es un movimiento político-social donde cabe la convergencia. Nosotros nos sentimos, de hecho, en la difusión que estamos haciendo de materiales en estas fechas previas a la campaña electoral, hablamos de orgullosos de ser de izquierda, ¿no? Incluso entendemos qué es lo que es hoy ser de izquierda. Tampoco hay que cambiar también la manera de explicar las cosas. A lo mejor hace unos años estaba bastante más claro. Ahora, como ha habido toda esa desidealización de la ciudadanía, pues hay que volver a explicarlo. Ser de izquierda, muy sencillamente, es reconocer que hay una sociedad con desigualdades, con injusticias, y posicionarse favorablemente a favor de aquellos que la están sufriendo. No ser neutrales ante la injusticia y ponerse del lado del que la está padeciendo. Eso es lo que dice Izquierda Unida, y lo dice pues con mucha claridad, y eso es lo que queremos hacer realidad también en Marbella, porque creemos que además esa izquierda no solamente es transformadora, sino que es necesaria en estos momentos en esta ciudad. Eso lo firmamos todo. Curro. Yo por lo último que ha dicho Miguel, porque mi pregunta es otra, me ha parecido entender que los únicos que entienden que hay diferencias sociales y que hay problemas sociales, Izquierda Unida. Las demás opciones políticas no entienden que hay esos problemas. No sé. No, nosotros, desde luego, que desde el posicionamiento de que existe esa desigualdad y que hay que ponerse favorablemente en favor de ello, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hablar, ya aterricemos, el Partido Popular. Hay ahora mismo una situación, por ejemplo, vamos a hablar del comercio. Bueno, hay dos modelos de comercio: el comercio tradicional, el comercio de los barrios, del centro histórico, o el comercio de la grande superficie. En esa situación, Izquierda Unida, pues por la posición de izquierda, más social, apoyaríamos descaradamente, no seríamos neutrales al comercio pequeño, ¿no? En este caso, bueno, pues el Partido Popular lo que ha venido haciendo aquí, además de distintas iniciativas con el pequeño comercio, es al final consolidar la cañada, favorecer toda su ampliación, favorecer
pues la implantación al fin y al cabo de las grandes superficies en distintos aspectos. Por tanto, ahí vemos cómo hay una situación en la que, bueno, se puede reconocer o tener un discurso, pero luego a la hora de actuar no se está defendiendo, en este caso el pequeño comercio. Hablamos del urbanismo, igualmente, están los grandes infractores o los grandes afectados, que son los ciudadanos que han perdido los equipamientos, que han perdido los derechos. Pues nosotros apostaríamos por eso frente a los otros. Sin embargo, el Partido Popular vemos cómo no llegan las compensaciones, pero sí que se consolidan las irregularidades e incluso vamos a más. Yo lo de comercio lo tenía para después, pero bueno, ya que ha entrado en el tema de comercio, una pincelada. Hombre, la regularización de la cañada la hace la Junta de Andalucía, gobierno en el que participaba también Izquierda Unida. Y esto me va a dar pie a decir, ya se me ha adelantado Curro en el tema de cómo le podría afectar Podemos, que bueno, es verdad que no se presenta como Podemos, pero Marbella sí puede o algo así, ¿no? Creo que se llama Costa del Sol sí puede. O Costa del Sol sí puede. Bueno, al final no deja de ser la misma gente que bajo otro paraguas, porque Podemos ha entendido que era una estructura demasiado joven y se le podía colar gente que le pudiera hacer daño. Efectivamente Podemos se está desinflando y piensa, son dos preguntas en una. Lo primero, piensa que Podemos, cuando la gente se ha ilusionado con Podemos, la gente lógicamente más de izquierda se ha ilusionado con Podemos, y cuando ha visto que han empezado a surgir algunos casos muy parecidos a los que yo llamo la casta, o han visto que quizás más de lo mismo, y para coger un sucedáneo van a volver al auténtico que es Izquierda Unida. Esa es una pregunta. Y si no cree que los votantes de izquierda se pierden un poco con esa amalgama que incluye Izquierda Unida, porque Izquierda Unida no es un partido político, sino que es una agrupación de partidos, asociaciones y corrientes políticas de izquierda. Bueno, desde luego Izquierda Unida es un movimiento político social en el que se incluyen distintos partidos, sensibilidades, incluso como he dicho aquí, pues confluimos personas, y esto yo creo que es positivo, que es rico, siempre que se gestione bien esa pluralidad, desde la cohesión, desde un proyecto concreto, es positivo. Hay casos en los que no ha sido así, lo estamos viviendo en estos momentos en otros espacios del Estado, pero en Marbella de luego ha funcionado muy bien esta cohesión. Incluso hemos ido añadiendo nuevos actores, como hemos dicho en esta última candidatura, ¿no?, en la que han entrado personas de colectivos sociales, y que vemos que es positivo, es una convergencia. Precisamente lo que sí que vamos, a lo que antes decía, que Julián Quita, lo que dice es la unidad popular, la unidad ciudadana, la unidad social, y eso lo estamos logrando, y creo que es positivo. En cuanto a lo de Podemos, bueno, pues ciertamente cuando hay unas aspiraciones de la ciudadanía que está viviendo una situación muy compleja de cambiar, de buscar algo distinto, y Podemos pues irrumpe y un poco pues sirve para canalizar esas sensaciones, esos deseos incluso, ¿no? Y luego, bueno, pues conforme se va probando, como bien dicen, salen algunas cuestiones, empieza a haber pues también en lo interno, porque ahora tienen que gestionar candidaturas, proyectos, etcétera, fricciones, pues claro, todo esto se va de alguna manera, entendemos, pues también debilitando, o incluso se ha tenido que confrontar en las urnas, ¿no? Y quizás las expectativas no eran las que ellos esperaban, pero en cualquier caso yo entiendo que efectivamente lo interesante de este fenómeno es que ha habido personas que se han sumado a la política, que a lo mejor no hemos sido capaces, otros partidos, de atraerlas, y eso hay que ser autocríticos también, por supuesto, y que en un momento puedan volver. Y otra cosa también, que desde luego yo puedo hablar más de izquierda, el programa de Podemos, sí, Podemos hablar de izquierda la semana pasada, efectivamente, ha tenido su tiempo. Yo creo que somos nosotros los que levantamos a Podemos. Sí, pero Pepe, pero es que verá, si él no piensa que después de ver esto la gente va a volver, da la ligera impresión, el que se fue a pero es que pero tú eres el moderador, tú no eres el que opina. Con el debido es que tú no eres el que opina con el debido respeto, tú eres el moderador. Sí, pero es decir, lo que no entiendo es que si nosotros hablamos de Podemos, tú no quieras que se hable de Podemos. Eso parecería sectario por tu parte. Es que desde que hemos empezado, si estamos invitados, yo estaba diciendo, lo que sí que hemos empezado, ha empezado Podemos. Sí. ¿Y qué más te da? Es cierto, ¿qué más te da? Yo tengo que cuidar también. Este hombre viene a hablar de su. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos. Igual yo lo he hecho. Hombre, lo que no quiero que en tu intervención, que no es muy llana, parece ser que yo no quiero que se hable de Podemos. Esta casa no hay ningún tipo de. Pero es que ha dado la impresión, Pepe. No. Y es enfado. Y esa de eso. Bueno, si mi pregunta se ha entendido mal, pero no es la tuya, es la de él, es la mía. El sentido de mi pregunta era darle pie a Miguel para que reivindique que esa ola que generó esa ilusión
que ahora la gente pues ha pasado la ola y cuando llega la resaca vuelven, sí, para darle pie a que él vea que vuelve la gente a ese espacio que pretendían ocupar, que realmente es el de Izquierda Unida. Nada más. Hay algunas encuestas que hablan en ese sentido, ¿no? Ya vamos, algunas encuestas a nivel general en el que bueno, que Izquierda Unida va recuperando el terreno, Podemos va reduciendo, pero en cualquier caso yo iba a terminar la intervención precisamente en la línea de lo que decía Pepe, de que bueno, que yo preferentemente vengo a hablar de Izquierda Unida, que además no tenemos la oportunidad de hablar en muchas ocasiones, así bueno, y con personas que representan una pluralidad también, y que yo creo que esto es interesante porque puede ser más atractivo ver de distintos puntos de vista. Y bueno, nos gustaría preferentemente hablar de nuestro proyecto, que por cierto, además hay que decir, es mucho más sólido, solvente y concreto que el de Podemos, que no tiene en Marbella, porque no existe, ¿no? Como tal, como proyecto electoral municipal, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un ente, ¿no? Bueno, a ver, nunca que cedemos. Si no, además se nos va a ir la gente a la tuerca, ¿eh? Se nos van a cambiar la tuerca, como no estemos a hablar de Izquierda Unida y de Marbella, que tenemos mucho por qué hablar. En lo que decís, efectivamente, a mí me gusta poco estar hablando de otros cuando tenemos aquí a Miguel, que nos puede hablar de lo que es el programa Izquierda Unida, y podemos conocer cuáles son sus propuestas, en fin, cuáles son sus líneas, y hay que supongo que a nuestros telespectadores les gustará conocer sobre Izquierda Unida. Entonces, por ejemplo, lo primero, pues el modelo vuestro de ciudad en todos sus aspectos. ¿Qué propone Izquierda Unida? En el aspecto, primero en el entorno urbano. Urbanísticamente, pues por ejemplo, hay temas que han sido debatidos, que hemos tenido que hacer hasta plataformas, movimientos, de todo, que habéis estado vosotros. Por ejemplo, Maika Machuca, que va con vosotros el número 4, está en todos, o sea que desde el principio, Enrique también, tú en algunos. Pues el tema de los rascacielos, o sea, ¿qué opináis del modelo de ciudad en entorno físico? ¿Qué línea lleváis en el aspecto económico, por ejemplo, en el tema de industrias alternativas o líneas económicas alternativas? Que el turismo de sol y playa es una línea, y luego ¿qué otro modelo de desarrollo económico proponéis? Luego, por ejemplo, el desarrollo, o sea, el urbano o el físico, el económico, el social, y luego yo creo que también es interesante el cuidado del paisaje, todo el entorno medioambiental. O sea, hay muchos temas que llevaréis en el programa y que a mí me gustaría que un poco, pues además sobre todo inciden en las plataformas que ha habido, árboles, deslindes, rascacielos, por ejemplo, privatización de servicios públicos. Aquí hay un montón de temas que me gustaría que empezásemos a tratar del programa. Claro, por supuesto, esa es mi intención también. Bueno, has tocado prácticamente el grueso de un programa electoral, ¿no? Pero bueno, en cuanto a modelo de ciudad, lo tenemos bastante claro por parte de Izquierda Unida, sobre todo una ciudad que es la que tenemos que tener, primero porque es más amable para vivir y porque el proyecto es mejor turísticamente, y es el modelo de ciudad, pues, de pueblo mediterráneo que tenemos en Marbella, que es una identificación también, hay incluso, bueno, pues un tipismo ligado, pues todo lo que sabemos que en la costa, pues, de Melvin, Villarroel, todo eso es lo que tenemos que proyectar, y como eso, pues también una Marbella en verde, ¿no? Ciudad jardín, ¿no? Que hablaba también de esto Ramiro Campos Turmo, ¿no? Precisamente, que soñaba una Marbella como ciudad jardín, que hablaba que era el primer bosque, el bosque de Europa, del sur de Europa, esa Marbella, ¿no? Justamente cerca de la calle de Ramiro Campos Turmo talaron los 63 árboles que se nos clavaron, ¿no? Cuando los talaron, o los de Antonio Belón o los de Miguel Cano. Pues todo lo contrario, hay que regenerar espacios verdes, una Marbella en verde en su entorno urbano, y luego también en todo lo que es todo el término municipal, que tenemos, además de todo lo que ha sufrido Marbella, y lo podemos decir, ¿no? En ese urbanismo que descontrolado que hemos sufrido, sigue manteniendo la riqueza natural, porque es una riqueza natural muy diversa, con ecosistemas distintos, espacios naturales, pues que son ahora auténticas reservas, si los cuidamos y los ponemos en valor, que tienen que ser el atractivo. Yo creo que precisamente el atractivo turístico es ¿Lleváis medidas concretas, por ejemplo, para protección del paisaje urbano, o para evitar los rascacielos, o para evitar que se produzcan esas talas masivas, ¿no? Por supuesto, más que talas. O para proteger el medio ambiente, por ejemplo, zonas saturadas de ruido, que también los vecinos necesitan protección. Claro, todo el modelo integral incluiría, por un lado, un proyecto de lo que es Marbella en verde, como decimos, en el entorno urbano, regenerar espacios urbanos y crear ecosistemas urbanos. Es decir, hay modelos ya, por ejemplo, en Santander, en otros espacios donde se generan, pues, no solamente parques, ecosistemas que tienen vida propia dentro de la propia ciudad, que tiene que ser así. Y después, además, el litoral, que es fundamental, proteger el litoral en estos momentos ya de los últimos vestigios que quedan de dunas. Eso tiene que ser espacios, reservas auténticas naturales, y luego toda nuestra sierra, los entornos naturales, por ejemplo, Puerto Rico, que es una zona de las que tendríamos como prioridad recuperar para disfrute de Marbella, además, porque sigue todavía en un litigio legal. Oye, pero y en ese aspecto, ¿qué opináis de la autopista que va por en medio de la previsión de autopista que está en el plan general
por en medio de la Sierra Blanca. ¿La quitaríais del plan general? Bueno, nosotros, está... claro, eso está un desarrollo a largo plazo en cualquier caso, pero nosotros ahora mismo no entendemos que hagan falta ese tipo de autopistas. En este momento lo que haría falta antes que eso es apuntar la liberación de la autopista de peaje que existe ahora, convertir una travesía realmente mucho más turística, lo que es la 340, pero en cualquier caso el Puerto Rico es un espacio, el espacio de Nahueles también, recuperarlo para la ciudadanía, para el disfrute de la ciudadanía. Ahora mismo recordemos que Nahueles está con una valla cerrado de forma privada, usado eso para la empresa que gestiona el Starlight, cuando el convenio dice que tenía que el 15 de septiembre que dejarlo abierto. Pues como eso hay espacios como el Lago de las Tortugas en Nueva Andalucía que hay que poner en valor. Incluso nosotros hablamos de poner en marcha lo que es toda una red de senderos, que tanto para los ciudadanos como para los turistas. Hemos hablado, por ejemplo, de la ruta de los pantanos, conectar los 4 pantanos, la Concepción, las Tortugas, las Medranas y el Pantano Viejo o del Ángel, pues, y hacer esa ruta de los pantanos, o otras rutas que conecten el mar con la sierra, como todo lo que es el cauce de Guadalpín. En definitiva, ahí hay grandes valores naturales que poner en valor, y que sea el medio ambiente la alianza para la calidad de vida y para el turismo, ¿no? Por tanto, eso sería uno. Y después la movilidad. Entendemos que la movilidad es fundamental para un modelo de ciudad, y por eso pasaría por una movilidad sostenible con dos ejes o 3 ejes clave, que sería en primer lugar la municipalización del transporte público, que es algo que tendremos en nuestras 5 primeras medidas para los 100 días de gobierno de forma inmediata. Podemos hacerlo ahora mismo sin coste económico, municipalizar el transporte, para hacerlo pues racional y atendiendo además a que sea ágil y atienda pues a las necesidades de conexión que tiene Marbella, tanto turística como también social, porque es una ciudad, pues ya sabemos, bastante un urbanismo que se ha hecho en difuso, y bueno, pues que están muchos aislados, muchos vecinos. Y luego la bicicleta, el plan andaluz de la bicicleta, estamos en la opción de poder firmarlo. Se quedó por un gobierno además en el que Izquierda Unida gestionaba directamente, pendiente de la firma, y el Partido Popular se niega a firmarlo. Hablamos de 50 kilómetros de carriles bici para la movilidad cotidiana, que serían también un potencial importante, y luego avanzar en las peatonalizaciones, porque con el Partido Popular, y aquí vamos, pueden discutir, pero es que no ha habido peatonalizaciones ninguna en estos años. Se han hecho unas peatonalizaciones que no son como tal, sino siguen pasando coches en todas estas calles que se han supuestamente peatonalizado, y para ello se han talado 2 árboles, cuando al final no se ha hecho lo que una ciudad, cuando se peatonaliza, es para que ganen espacio realmente frente a los vehículos, y aquí no deja de ser la primacía todavía del automóvil, y por tanto ahí hay mucho que variar en cuanto al modelo de ciudad. Y por supuesto, ya si quiere, bueno, podemos ir poco a poco para no hacer demasiado largas las intervenciones, hablar del nuevo modelo productivo, por supuesto, y ya la remunicipalización de servicios públicos es otra de las cuestiones básicas, junto con la lucha contra la estacionalidad, etcétera, que podemos ir desgranando, pero si quiere, bueno, pues tampoco hacer un monólogo, ¿no? Curro. Lo voy yo escribiendo, perdón. ¿Estás listo? Sí. Para otro. No, perdón. Estaba poniendo todas las preguntas que quería contestar. Es decir, ustedes tenéis un modelo de ciudad. La ciudad va a ser esa de 3-4 alturas, no grandes edificaciones, una ciudad asequible para el ciudadano. Acabas de hablar de 40 kilómetros de carriles bici. Sí, 50 kilómetros, lo que 50. Parece. ¿Por dónde discurrían esos carriles bici? Pues bien, estos carriles serían algo distinto al paseo marítimo, es decir, el concepto es, eso está trazado, es decir, el paseo marítimo es más bien una senda, la senda litoral, como se conoce, o cuando se complete, sería más de ocio, turístico, ¿no? Y lo otro, estamos hablando de movilidad cotidiana. Los 50 kilómetros de carriles bici están ya diseñados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella. A nivel técnico no hay ningún problema, y lo han diseñado, quedaba pendiente de la firma, y discurren, pues lo vamos a explicar. El eje, uno de los ejes, podemos decir, de este a oeste, es la propia Nacional 340, la 7, pasaría en ese sentido, y luego se adentra, en principio, en estos 50 kilómetros, lo que es los términos de Marbella y San Pedro de Alcántara, por lo que es el centro histórico urbano de San Pedro de Alcántara. En Marbella igualmente. Después también en Marbella tiene una red en la zona que subiría, bueno, pues hasta lo que es la zona de Don Miguel, Trapiche, y la parte de Bello Horizonte. Sería así, como esa telaraña, podemos decir, lo que se ha diseñado en los planos que hay, por tanto entraría en la ciudad. Y esto perfectamente es posible, ya lo tenemos en Sevilla como un ejemplo, en el que hay una movilidad en bicicleta importante, o en Málaga, ¿no? Además te permite asociar lo que es el autobús con la bicicleta. Hay unos bicicletas de red pública de bicicletas, que tú puedes coger una bici en un punto,
dejarla en otro y moverte pues para los desplazamientos cotidianos, y se puede salvar perfectamente esta situación, y desde luego pues además ganas en bienestar, en salud de las personas, y bueno, un aliciente turístico también, porque es algo que está implantado pues en las grandes ciudades europeas cada vez en mayor medida. Habéis estudiado entonces acabar con el caos circulatorio que hay en Marbella. Claro, ese sería uno de los objetivos fundamentales, reducir el espacio del coche. Entenderemos que hay que hacerlo, y que en una ciudad en la que, por ejemplo, el centro de la ciudad y los barrios sean espacios donde haya menos ruido, donde haya menos contaminación, donde sea más fácil moverse con más alternativas como la bicicleta, ir andando o ir en coche, pero hasta unos espacios donde se hagan esos aparcamientos que sirvan para disuadir después que se entre, ¿no?, en el centro de los barrios o de la ciudad. Pues al ser más agradable estaríamos haciendo espacios de mayor calidad de vida, pero también espacios donde sea más apetecible pues poder hacer compras o disfrutar pues de los distintos restaurantes, en definitiva dando calidad de vida a los vecinos y a los turistas. ¿Y tienes algún ejemplo para poner a nuestros conciudadanos de esas zonas de aparcamiento? Bueno, zonas de aparcamiento hay que buscar siempre en lugares que, sin estar dentro, claro, evidentemente, del centro no, pero por ejemplo pues la zona del entorno de lo que es el puerto de la Bajadilla, la Albariza, allí sabemos que hay una zona amplia que se puede hacer aparcamiento, aunque hay que hacer también en la parte norte del centro de la ciudad, bien en la zona por encima del río, lo que es el propio albergue África. Recordemos, debajo del albergue África sería un buen lugar también para hacer un aparcamiento que está rápidamente a través del Santo Cristo, bueno, pues en el mismo centro de Marbella, buscar esos espacios. Pues yo creo que San Pedro Alcántara, en la zona del Trapiche, también del Trapiche de Guadaiza, me refiero, en ese entorno, también una zona al lado del centro, y esos son los aparcamientos que bien te pueden pues llevar a después poder tomar allí una bicicleta, etcétera, etcétera, o ir andando, ¿no? Es decir, se trata de cambiar la movilidad buscando los ejes, evidentemente con toda la participación que hay que incluir en este tipo de procesos. Nosotros no hablamos de procesos que Izquierda Unida quiere imponer, nosotros vamos a proponer el modelo, vamos a hacer las propuestas concretas, pero vamos a escuchar en toda nuestra forma de actuar con metodologías participativas a la ciudadanía, comerciantes, por supuesto los técnicos tienen que decir, y todo eso se haría después el resultado. No vamos a hacer como ha actuado el Partido Popular, por ejemplo, con lo de las torres, ¿no?, que llegó a aprobarlas definitivamente, bueno, en primera instancia, sin haber consultado con nadie, ¿no?, o talar los árboles, o instalar una estación de autobuses al lado de un colegio sin hablar con nadie. Ese no es el modelo, desde luego, sino hacerlo con la participación. Pero las líneas básicas son esas, y las decimos claramente para que cuando tengamos ese respaldo, las personas sepan cuando se acercan a la urna pues qué es lo que están votando. Y a lo mejor hay que hacer cambios de mentalidad, porque que pase una bicicleta, hay que decirlo, y lo decimos, pues a lo mejor significa que hay que quitar zonas de aparcamiento para hacer el carril bici. Habrá que quitar esas zonas de aparcamiento. Habrá unos periodos en los que en Sevilla ocurrió, el director de movilidad que ha planteado este tipo de plan de la bicicleta fue el que lo impulsó en Sevilla, y hubo al principio una reacción de la ciudadanía, pues un poco ahí de rechazo, de incertidumbre, que luego al final pues ha acabado dando la razón, ¿no?, porque es algo muy positivo de todo aspecto. Bien, más preguntas. Bueno, el tema de los rascacielos hay que reconocer que fue un gol que se le metió a la Junta de Andalucía en la redacción del plan general, porque venía una cosa así como edificios singulares y limitación en altura. Un edificio singular no necesariamente tiene que tener 150 metros de alto. Yo estoy tremendamente feliz que Izquierda Unida esté radicalmente en contra de los rascacielos, porque yo, que no soy precisamente de Izquierda Unida, también estoy en contra de los rascacielos y me dedico a la promoción inmobiliaria. O sea que es que la cantidad no tiene por qué ser sinónimo de calidad, y aquí tenemos, desde mi punto de vista, que ir más a por la calidad que a por la cantidad, que ya tenemos bastante escasa en el término municipal. Hablaba Miguel de municipalizar el transporte público para así darle una mayor calidad. Yo creo que el problema del transporte público no es que sea de gestión privada o de gestión pública. Normalmente la gestión privada suele ser más eficiente que la gestión pública. El problema es que tenemos un modelo de ciudad, esa ciudad jardín, que el transporte público lo hace tremendamente complicado. En las ciudades que son más condensadas, el transporte público funciona mejor, ¿verdad? Y después hablar de los carriles bici. ¿Solo 50 kilómetros? A mí me parecen pocos. Sí, en principio. Porque Marbella tiene 27 kilómetros de un extremo al otro. Me parecen pocos. Aparte de los carriles bici por la Nacional 340, Izquierda Unida no se plantea volver a recuperar los arcenes que tenía la 340,
y evitar los problemas que se generan en el tráfico cada vez que hay una avería. Bueno, en definitiva, lo que dice de los 50 kilómetros es la primera fase del plan, que empieza por esos 50 kilómetros, luego, claro, habría que ir ampliando pues por toda la red ciclista, ¿no? Los arcenes, evidentemente, es un gran problema. Es verdad que es una competencia de fomento, si venimos reivindicando año tras año en las enmiendas que hacemos a los presupuestos, que de una vez por todas Fomento haga las mejoras necesarias en materia de seguridad, porque hace falta pues desdoblamiento, nuevos enlaces, sabemos que hay entradas y salidas muy peligrosas en Río Real, en la zona de la Chapa, sobre todo incluso en el mismo Trapiche, donde es necesario ya de una vez por todas una nueva alternativa al centro urbano de Marbella, y lo reclamamos año tras año al gobierno de España. En cuanto decía lo del transporte público, yo entiendo que no es la cuestión de nosotros entendemos que sí, que la gestión pública es más eficiente en cuanto a que el objetivo, si se gestiona bien, si se gestiona mal, ni pública ni privada, si se gestiona bien en cuanto a que el objetivo es la rentabilidad social, no la rentabilidad económica. Y hay ejemplos, y además gobernados por el Partido Popular, Málaga, Madrid, donde está municipalizado el servicio de transporte, porque además algo estratégico hablamos de economía, cuando hablamos de economía hablamos también de derechos de las personas, que puedan ir, por ejemplo, una persona de Nueva Andalucía, hoy día, nos dicen las señoras mayores de Nueva Andalucía, nos decía que no puede ir al hospital Costa del Sol a la primera hora a un tratamiento porque no llega en autobús, no hay esa combinación y tiene que pedir la cita a última hora del día. Esto no es una cuestión ya de igualdad, por eso hablamos de servicios públicos que no hagan más iguales y se hagan el transporte, y ahora hay que buscar qué modelo. Evidentemente hay que cambiar la concepción. Entendíamos que por el centro, por ejemplo, que hay que buscar, y por los barrios, un autobús de menor dimensión, que sea mucho más factible y ágil de desplazarse, que tenga pues mayor cadencia, que es lo que nos interesa al fin y al cabo, el tiempo de espera, que luego pueda haber otros para desplazamientos más largos, y que se puedan incluso incluir otro tipo de sistemas. Hay sistemas que se ponen, por ejemplo, para salvar esta situación de las urbanizaciones que tienen, pues que están más lejos para moverse al centro. Hay como lo que se llama taxi a demanda, que se llaman, bueno, pues personas que se pueden poner de acuerdo pues, a través de este sistema, que es por geolocalización, y lo existe en algún otro sitio, pues las personas que demandas tienen de movilidad, y resulta que son casi vecinos y tienen la misma demanda, y se pueden perfectamente poner de acuerdo en estos vehículos y llevar pues, a sus destinos. Y todo esto se puede gestionar perfectamente desde lo público, aplicando la nueva tecnología, aplicando también pues lo que nosotros entendemos que es el criterio social de que sean vehículos adaptados, que ahora mismo no hay. Personas con discapacidad tienen gran dificultad para poder subirse en un autobús de Portillo, que haya una política social a la hora de que los jóvenes tengan posibilidad de coger el autobús. En definitiva, bueno, pues que se conecte de forma ágil. Ahora mismo es que casi que el autobús lo usan los desahuciados de la movilidad, porque es que lo usas porque lo tienes que usar obligatoriamente, pero si no, pues prácticamente no existe. Entonces, habría que generar también esa demanda de lo que es el autobús para disuadir a la gente a que utilice el vehículo en particular, porque además sería mucho más beneficioso también para la calidad de vida de uno, pierde menos tiempo, gasta menos gasolina, se pone menos en riesgo. A mí, ¿verdad? Yo con esto termino. Hay una cosa que me gusta el concepto de lo que ha dicho, que es alejar un poco los coches de los centros urbanos, ¿no? Ahí se me plantean dos preguntas. Una es, ¿qué infraestructuras tiene prevista, en qué ubicaciones y cómo sería su funcionamiento Izquierda Unida para sacar esos coches de lo que es el centro urbano de Marbella y de San Pedro? Y otra, ¿ha pensado Izquierda Unida cómo afectaría eso a nuestro turismo residencial por la idiosincrasia de Marbella y el tipo de turismo residencial que tenemos aquí, que suele ser gente pues, más que acomodada, de alto nivel y demás, a la que yo difícilmente veo montado en una bicicleta para acceder al casco antiguo o a Marqués del Duero en San Pedro? ¿Ha pensado cómo le afectaría eso a ese tipo de turista que tiene aquí su segunda vivienda y que tantísimos recursos económicos dejan la ciudad? No, por supuesto, yo creo que por limitar el acceso es ofrecer a los ciudadanos alternativas a que tengan que coger el vehículo. El que quiere ir con su vehículo y entrar a uno de los parkings de pago que hay en el centro, pues podría seguir haciéndolo. Eso no se va a prohibir la circulación, ni mucho menos. Pero que aún así yo creo que ese mismo turista acaudalado, que desde luego pues, damos la bienvenida desde Izquierda Unida a Marbella, que venga el turismo de 5 estrellas, porque es el que puede generar una economía de 5 estrellas para que haya empleo de 5 estrellas, como decimos siempre. También yo creo que es verdaderamente un placer y un gusto poder ir en una bicicleta en una ciudad como Marbella, donde tenemos más de 300 días de sol al año, y uno, bueno, pues una experiencia, poder moverse en bicicleta en un entorno agradable, incluso para esa persona acaudalada, incluso es como una experiencia, que de hecho es algo que hace poco hacían las personas de Marbella Bike Civic,
ciclo chic, que le llamaban, ¿no? Que es una moda incluso que hay, ¿no? De ir, bueno, pues también con estilo, con clase se puede ir en bicicleta, ¿no? Que no estamos hablando, pero que en definitiva creo que eso no está privando a nadie de poder hacer uso del vehículo, pero sí está ofreciendo una alternativa en las que sería más apetecible no meterse con un vehículo, no tener que ir pues buscando aparcamiento, pagando en un aparcamiento. Estas áreas que hablábamos, evidentemente habría que ver y consensuar cuáles serían las áreas más adecuadas. Decía que en los entornos se podrían hacer, incluso son áreas donde podemos tener ahí, por supuesto, una parada de autobús, fin de poder subirte ahí al autobús para que tenga otra posibilidad de intermodalidad, de cambiar a bicicleta también, incluso, bueno, pues alguna cuestión que sea positiva después allí por algún centro, alguna instalación social, en definitiva hacer también de eso una centralidad de ese espacio donde podemos decir que finaliza pues los coches y los puedes dejar de forma adecuada. Yo creo que eso son propuestas que ayudarían mucho, porque sobre todo nuestra ciudad es para disfrutarla y para eso hay que hacer el mejor entorno posible. Bueno, otro punto que me interesa, bueno, primero antes de entrar una precisión a mi querido amigo Paco sobre los rascacielos, que no es que le colaran un gol a la Junta, la normativa de edificios singulares siempre ha existido, porque yo creo que si tú haces una iglesia necesita un campanario, o si tú haces un teatro necesita un escenario, y entonces no tiene limitación de altura porque depende del uso que se dé. Pero el tema de los rascacielos era que nuestro propio equipo de gobierno, no que le hubieran colado un gol ni nada, aprobó una modificación puntual de elementos, o sea, lo modificaba porque no estaba en el plan que iba a poner unos rascacielos en 5 sectores de Marbella. Eso es una modificación de nuestro propio equipo de gobierno. O sea, lo que fue al pleno fue una modificación puntual de elementos. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo, pero en esas ubicaciones, en la redacción ponía edificios, o sea, implantación, no sé qué, de edificios singulares sin limitación en altura. Sí, pero eso que al final nos quisieron colocar, o sea, claro, allí unos rascacielos que afortunadamente no se pusieron. Un montón de ciudadanos nos opusimos y conseguimos que nuestra corporación no era una cosa que es que se hubiera pasado a no sé quién y estaba en el plan, no. Que nuestra corporación, el equipo de gobierno, aprueba una modificación puntual de elementos para edificar eso. En esa aprobación inicial es cuando salta a la calle y surge todo el movimiento. O sea, en concreto era un hecho completamente concienzudo. O sea, voy a aprobar esto y voy a poner rascacielos de 50 plantas en Marbella, en 5 zonas de estas. Pero bueno, eso era solo una puntualización. A mí me gustaría que nos hablases también de estrategia. ¿Qué estrategia en el aspecto de desarrollo yo creo que Marbella necesita un desarrollo equilibrado, sostenible, planificado, para no volver a caer en lo que hemos caído hasta ahora, que era una burbuja y como un desatino, un poco no planificar nuestra actividad, hacer mucho en unos momentos, luego una crisis muy profunda. Dentro de un mismo año igual tenemos un boom 3 meses horrible y luego a lo mejor estamos 9 meses que la estacionalización todavía hace daño. ¿Cuál es vuestra estrategia para el desarrollo futuro de Marbella, que no seamos siempre solamente el sol y la playa o la construcción? Claro, pues yo en primer lugar seguir explotando las posibilidades del turismo. El turismo tenemos que fortalecerlo, no el de sol y playa, como dice, solamente, sino hay que darle otras dos grandes alianzas. Hemos hablado antes del medio ambiente, no hace falta incidir, pero el turismo ligado a la naturaleza, esto sería también, con el ecoturismo tenemos potencial para esto, y luego también ligado a la cultura. Podemos en Marbella debemos tener una oferta cultural creo importante, incluso creo que complementaria a otras que hay, por ejemplo en Málaga está avanzando mucho la oferta cultural, sobre todo en torno a museos. Bueno, aquí tenemos un patrimonio histórico, artístico, que si se pone en valor también, industrial incluso, bueno, pues puede ser complementario a esa oferta museística. Pues aquí más patrimonial, por ejemplo, la cultura también tendría que ser un reclamo para el turismo. Y luego seguir avanzando en lo que es la lucha contra la estacionalidad. El turismo tiene que estar activo todo el año. Entendemos que los hoteles, que son nuestras fábricas, tenemos que poner a trabajar a pleno rendimiento y tienen que estar todo el año abiertos, y con los hoteles, la restauración, el comercio, a también propuestas de lo que llamamos turismo social. Entendemos que todavía tenemos por explorar posibilidades de que personas mayores, personas puedan venir, también personas con discapacidad, por ejemplo, que es un turismo también importante y que tiene en Marbella potencialidades por el clima, pues que vengan. Para esto hay que adaptar la ciudad, hay que tener una ciudad, por ejemplo, sin barreras arquitectónicas, una ciudad que las playas sean plenamente accesibles. También los propios hoteles tendrían que adecuarse a esta oferta, entendemos, ¿no? Pero por ejemplo, las playas que mencionas en invierno desaparecen. Bueno, la playa es un recurso, desaparece no a lo mejor para el baño, y se abandona en invierno. Habría que tener en cuenta que la playa aquí es un recurso que puede perfectamente tener otros usos durante el invierno, porque no son,
la mayor parte de los días del invierno, que no son inviernos crudos, y de hecho, bueno, pues los que somos de aquí pues aprovechamos como un equipamiento que tenemos natural durante todo el año, todo eso ligado, como decimos, a ese potencial que tiene, porque la infraestructura turística está, eso es lo cuanto al turismo. Luego habría que ver, explorar las posibilidades de las nuevas tecnologías, todo lo que sea lo más compatible posible con el turismo y lo más sostenible medioambientalmente, lo que apoyaríamos. Las nuevas tecnologías, ya de hecho, en primer lugar, hay muchas personas que vienen aquí y quieren desarrollar su propia actividad aquí empresarial, porque desde aquí puede desarrollar su negocio en otros países. Esto se puede hacer cada vez más, dando facilidades. Para eso hay que tener también el parque tecnológico que no tenemos en este momento, que entendemos que es fundamental, y para eso hay que apuntar a la zona de Guadaiza, un acceso pleno y adecuado a las nuevas tecnologías, que ahora tienen todavía muchas carencias. Ese sería ¿Y de la ermita? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué tenéis? De la ermita también tenemos una propuesta ahí, sigue por continuar con lo de las nuevas tecnologías. Hablábamos también de las energías limpias, que también somos la Costa del Sol, pero no solamente para el turismo, puede ser también el sol para energías renovables. Centros logísticos también en Marbella, San Pedro Alcántara, sobre todo pienso en la zona de Guadaiza, donde es cruce entre la Serranía de Ronda, el campo de Gibraltar, o la propia Málaga. Hablamos de una zona estratégica muy importante, ¿no? El campo de Gibraltar, e incluso pues, el acceso al estrecho a África. Es decir, estamos hablando de que hay potenciales o el Palacio de Congresos que necesitamos adecuados en la zona de la Andalucía, frente a Puerto Banús, donde lo planifica el plan general. Todo esto serían potenciales, yo creo que importantes para ir poco a poco desarrollando. Y como bien dices, pues también el polígono industrial. Nosotros, más que el traslado, hablamos más que de traslado, de transformación del polígono industrial. Hay que actuar aquí en el polígono de la Ermita, pues mejorándolo, adecuándolo y haciendo compatible, bueno, pues las distintas actividades que se están realizando y que son perfectamente compatibles en un entorno urbano creciente. Por aquí es donde está creciendo la ciudad. Y por otro lado, en la serranía es un proyecto que tiene que hay que cuidar en mucho. En primer lugar, alejar la especulación de allí. En segundo lugar, proteger el medio ambiente en aquella zona, y luego algunos usos que evidentemente sean más complejos porque sean más difíciles de armonizar con un entorno más urbano como es el de aquí de la Ermita, pues sí podrían trasladarse allí en un proyecto que tendría que estar, pues digo, con un férreo control y alejado de la especulación. Ahora mismo nos parece que vaya por esos derroteros la gestión que está realizando el Partido Popular y además un proyecto que está paralizado con sentencias judiciales, ahora en un sentido, en otro hay muchos intereses estratégicos de actores habituales del urbanismo de Marbella. O sea, ¿qué tenido no está por la labor del traslado del polígono de la Ermita a otro sitio? Nosotros hablamos de transformar este polígono y adecuarlo, en primer lugar. Y luego hay algunos usos e incluso desarrollos que Marbella tiene que abrir. Hablamos de ese nuevo modelo productivo, otros desarrollos industriales que sí se puedan instalar en aquella zona. Es lo que fija el plan general ahora mismo y los planes de ordenación, que sea en aquella zona de la serranía, pero ya decimos, aquello tiene una limitación importante. Es decir, es que este polígono como tal entendemos que no cabe allí en la serranía y sería un gasto. Es que no cabe como tal, por tanto traslado no podemos hablar. Transformar aquí sí, esto es un polígono que no está adecuado en ningún caso, ¿no? Sabemos los viales mismos, ¿no? En todo sentido, etcétera, hay que mejorarlo, y luego allí pues si se pueden hacer otros usos industriales que ahora mismo no tenemos o que aquí pero no crees complejo, tú que o vosotros sí. Que no es un sitio para usos industriales la serranía, que pues es un sitio precioso? Cuando subes allí, y primero el entorno natural es protegerlo, eso desde luego, ¿no? Y así y la vista cuando llegas a Marbella y dice aquí, claro, aquí tiene otros valores, ¿no? Como por ejemplo el del urbanismo, que sería residencial de lujo, ¿no? Y el paisaje, tú llegas a Marbella y justo te lo vas a ver el polígono lo primero, eso no es la visión más... Y es difícil también en cuanto a la infraestructura que hay que realizar para comunicar. Estamos hablando de un polígono que requiere pues una entrada y salida pues constante de vehículos de unas dimensiones. Nosotros ahí decimos sobre todo proteger la zona de la serranía, que además es única en ese entorno en Marbella, y empezar a transformar aquí. Y luego ir viendo las demandas, y ahora mismo en la situación que se fija ahí, pero también hay otros usos que se pueden hacer en Guadaiza, que Guadaiza sería, de hecho por eso una área de oportunidad, ¿no? Donde con 1 millón de metros cuadrados, donde se tiene que desarrollar en gran parte el futuro de este municipio, en todos esos aspectos económicos y también en otros derechos sociales como el de la vivienda, ¿no? Hablamos de la vivienda, por ejemplo, en estos últimos 4 años no se ha construido una vivienda de protección pública en este ayuntamiento, y en los 8 años 144 viviendas ha construido Ángeles Muñoz, de vivienda de protección privada, que al final han sido algunas más caras que las viviendas en renta libre y han acabado estando pues vacías. Nosotros apostamos en primer lugar por hacer un uso ya adecuado de las viviendas que hay construidas y empezar pues a darle un uso social a la vivienda, que es el uso que no puede perder nunca, y por tanto empezar a habitar las viviendas que hay. Luego la construcción, que también es un sector que no podemos dejar de lado, porque
hay mucha mano de obra de la construcción ahora mismo en paro, tiene otras vertientes, que no solamente promover nuevas edificaciones, está también la de rehabilitación de viviendas, que además hay un parque de vivienda importante en Marbella ya con una temporalidad que requiere pues los barrios, la zona histórica, la rehabilitación. En ese aspecto, sin embargo, estaba funcionando la oficina de rehabilitación concertada en Marbella, que estaba funcionando relativamente bien, porque se estaban rehabilitando en el casco antiguo, y ahí fuera, edificios en Santa Marta, estaba preparado un montón de proyectos, y eso en cambio Izquierda Unida desde la consejería lo paró. No ha seguido. Nosotros de Izquierda Unida no se paró nada de eso, al revés. Lo que se empezó a impulsar ahora es un proyecto de lo que es la construcción sostenible, que viene, pues, en gran parte viene financiada con fondos europeos, ¿no? Evidentemente, y se está poniendo en marcha, y de hecho, bueno, algunas actuaciones se han realizado, ya nosotros pues nos eran del gobierno, y esos proyectos pues no sabemos qué futuro van a correr, pero por ejemplo aquí se han hecho se planificaban algunas intervenciones, y además es una cuestión que a los 20 años que era este plan financiado de la Unión Europea, está aprobado, y esperemos que pueda desarrollarse desde el gobierno de Andalucía, pues generaría mucha mano de obra y además renovaría el parque de viviendas desde un punto de vista energético también, que lo que estamos haciendo energético significa, bueno, pues que sería un menor consumo, luego pues la necesidad de tanto aire acondicionado como de calefacción, y mayor calidad de vida, mayor también lustre y valor a la ciudad, nos está dando y dando mano de obra, y luego los equipamientos, que esos son, consideramos en la construcción, en la gran asignatura pendiente. Aquí ha pasado una oleada de corrupción, de especulación, en el que se nos han robado equipamientos que queremos recuperar. Tenemos derecho a esos equipamientos perdidos, esos equipamientos que nos han robado, y deben ser fundamentales, como en las nuevas construcciones también, la mejora de los espacios públicos. Además de asfaltar las calles, resulta que hay también barrios que están bastante abandonados en muchos aspectos, y por tanto hay mucho que hacer en Marbella en estos momentos, y la mano de obra de la construcción puede ser también enfocada desde este punto de vista más social, que en un momento dado tan solo, bueno, pues para unos intereses especulativos. Yo, si Curro me permite que le toque a él, solo al hilo de lo que está diciendo del tema de la vivienda, Miguel, habla del fin social de la vivienda. Entiendo que eso será una vivienda de promoción pública, porque el que promueve de forma privada una vivienda es su propiedad, ¿no? O el que compra una vivienda, quiere tener una o 17, lo hace con su dinero, y entiendo que eso es intocable, ¿no? Sí, el fin social, quiero decir, no sé. Mi pregunta ¿es la idea o la intención de Izquierda Unida, si se dan las circunstancias, crear un instituto municipal de la vivienda para promover vivienda pública para aquellas personas que necesiten de esa vivienda? Efectivamente, nosotros ya en 2007 llevamos al pleno extraordinario en diciembre de 2007 una propuesta que defendió mi compañero Enrique Monterroso, y se aprobó crear una empresa municipal de aparcamiento y vivienda en aquellos momentos. Se aprobó y no se desarrolló. Yo creo que es importante la intervención pública en lo que es la vivienda, y cuando hablamos de la función social hablamos de garantizar ese derecho a la vivienda, el derecho a la habitación que tiene cualquier ciudadano. Evidentemente ya cada uno, bueno, pues si la paga ilegalmente puede tener la vivienda que quiera, evidentemente, pero tener que todo el mundo tenga una vivienda, y nosotros apostaríamos en este sentido por una red municipal de vivienda en alquiler social. Entendemos que es lo más productivo, se ha visto también, bueno, pues entre otras cosas porque la ciudadanía no puede llegar a adquirir vivienda a través de hipotecas, ¿no? Eso lo estamos viendo, y la vivienda de protección oficial tampoco se están cubriendo, por tanto, vamos para el alquiler social, claro, adelante. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted quiere intervenir, ¿verdad? Para el candidato, ¿no? Al candidato. Venga, adelante. La pregunta sería, ¿qué es lo que este plan tiene Izquierda Unida con el tema de la parada esta que es famosa de aquí de San Pedro, en las puertas del colegio? Izquierda Unida tiene en su programa hacer una estación digna para San Pedro, y otra pregunta, si puedo hacerla, la segunda sería, como zona de ocio, Izquierda Unida tiene previsto en el Parque de los Tres Jardines hacer alguna iniciativa, como pasa en Marbella, en Nahuela y en otros sitios donde el ciudadano puede ir a hacer barbacoa y algún tipo de cosas de estas. Muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, creo que ha sido muy concreto el ciudadano. ¿Contesto? Sí, bueno, claro. es decir, evidentemente estamos en contra de eso que llaman estación, apeadero, terminal, no sabemos bien qué. Estuvimos allí con la plataforma, pues en contra de esa situación, y además lo que tenemos nosotros, bueno, lo que dice la legalidad y lo dice el Ministerio de Fomento cuando nuestro diputado Alberto Garzón preguntó, es que eso es la licencia que tienes para una instalación provisional
y desmontable, de 4 años. Quiere decir que eso tiene que desmontarse, aunque sabemos que está bien aferrado y que no es nada desmontable. Por tanto, una situación que es irregular, en contraria a la propia normativa de fomento, y eso no tiene sentido. Y el aporte de un colegio de Izquierda Unida entiende que, ya hemos dicho antes, que San Pedro tiene que ser un centro logístico, también es un núcleo de comunicaciones fundamental, y tendría que tener una estación digna, y el espacio que el Plan General ha diseñado es algo más allá, en la zona también de Guadalajara, en la carretera de Ronda, ¿no? En aquel margen donde sí que hay más espacio y se puede hacer una estación adecuada, no esa que no resuelve nada, por supuesto. Y el Parque Los Tres Jardines es un espacio, que estamos hablando de casi 10 hectáreas, que es un magnífico espacio, el principal espacio verde que tenemos así de parque público en el municipio, y debe ser apropiado por los sanpedreños. Se tienen que apropiar de ello, poco a poco pues se va usando más, para eso hay que comunicarlo adecuadamente. También hay que decirlo que todavía hay esa carretera de Ronda hace ahí una cicatriz, ¿no?, entre San Pedro. Hay que acercar más esa zona de San Pedro, y luego por supuesto que es una reclamación que han tenido los sanpedreños y que apoyamos, y es que haya también un espacio, como decimos, más social, en el que pueda haber pues una instalación de barbacoa y se pueda disfrutar en familia durante los días de festivo, los momentos que se pueda tener libre de eso, de estar en el campo durante todo el día. Así que sí que vemos que además es posible. Hay entorno de lo que es la parte entre los Tres Jardines, habla uno de ellos del Mediterráneo, y en aquellas partes, en las zonas donde hay uno de los parques infantiles para los menores, los menores de edad, pues allí hay espacio suficiente para hacer estas instalaciones con sombra, ¿no?, porque se trata de hacer un lugar pues sombreado. El Curro, tú tenías algo que preguntar. Yo, lo que pasa es que ahora vamos a pasar, porque si no solamente nos vamos a quedar en el urbanismo, y eso no. Claro, podemos hablar de otras cosas. Esta mañana he leído en la prensa local un artículo muy interesante acerca de las propuestas sobre impuestos para Marbella de Izquierda Unida que se propusieron ayer. Entonces, yo respecto a eso quería decirte 3 cosas. Una, ¿cómo es posible que hace 7 años y medio, 8 años estuviéramos en la quiebra más absoluta y ahora nos permitimos programas de 3 millones de euros o 1.300.000 euros para hacer, por ejemplo, 30 actuaciones urbanísticas en los barrios? Es decir, hemos pasado de la quiebra a tener mucho dinero. Eso es producto quizás de que efectivamente Marbella, como gasta más que gastaba hace 8 años, recauda infinitamente más que hace 8 años, con lo cual las promesas de que los impuestos se nos iban a bajar se nos subieron. Entonces yo quiero hacerte tu opinión sobre ese tema y cuáles son las propuestas de Izquierda Unida acerca de los impuestos municipales, todo tipo, y cuáles son las diferencias principales entre la propuesta de ustedes y la propuesta que ahora está haciendo el Partido Popular de que se van a bajar los impuestos. Bueno, Marbella es mucha Marbella, yo creo que para todo resiste a todo, y ha resistido, por supuesto, a la situación económica, pues tiene capacidad de generar ingresos. Marbella es una ciudad que tiene capacidad de generar ingresos, pero para eso lo que hay que aplicar, entendemos, es a los impuestos, no son ni buenos ni malos, sino tienen que ser justos, ¿no? Tienen que ser justos, esa es la palabra clara, y que sirvan no solamente para recaudar, sino para redistribuir. Los impuestos tienen que ser un mecanismo de justicia social, de repartir la riqueza, y por tanto son necesarios, pero en lo que está haciendo el Partido Popular son impuestos injustos. Evidentemente que eso, ¿de dónde salen esos fondos? Pues de los bolsillos de los ciudadanos, a los que se les ha subido de forma escandalosa los impuestos. Se ha subido porque se ha dado una circunstancia que es la revisión de valores catastrales, que es uno de los indicadores que marca lo que es, por ejemplo, el cobro del IBI, ¿no?, que es el impuesto por el que más se recauda, en este año 111 millones de euros, pero luego también no se ha bajado el tipo de gravamen, que es de la manera que se puede modular y hacer más justo en una parte este impuesto, y por tanto se ha incumplido aquello de tu ayuntamiento congela los impuestos, una campaña institucional que se pagó con fondos públicos, y lo que ha hecho ha sido, bueno, pues dejarnos congelados con una subida que en 2011 estamos hablando, ingresamos por IBI 84 millones y ahora estamos hablando ya de 111, 27 millones más que se ha robado del bolsillo de los ciudadanos, porque ese dinero sería para activar la economía, para inversión en la familia. Hola, buenas noches. Ahora continuamos. Hola. Estamos para hacer una pregunta al candidato de Venga, adelante. Sí. Soy una persona joven, por así decirlo, soy adolescente, y tengo entendido que la oferta cultural que ofrece Articultura es muy limitada aquí en Marbella, y preguntar qué propone Izquierda Unida para mejorar y ampliar esto. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta de uno de los ejes que más nos preocupa, el de la cultura. Nosotros pensamos que hay que pasar de una cultura
más del espectáculo a una cultura participativa, creativa, que genere identidad local, que cohesione a la ciudad, que desarrolle primero a la persona, en este caso a los jóvenes, a los mayores, a todas las personas, y que después de ese desarrollo individual pues sirva para un desarrollo colectivo. Marbella necesita una identidad y la cultura tiene que ser una de las principales facetas, y arte y cultura es ese espacio que en su momento era la Universidad Popular, que resurge, bueno, pues como ese espacio para socializar la cultura, para una cultura que desarrolla a las personas, y que debe ser, yo creo que el modelo de arte y cultura debe ser un modelo lo más flexible y amplio posible. Es decir, no podemos limitarnos a determinados cursos que se van pues repitiendo año tras año. Hay que abrirse a la innovación. Tienen magníficos profesionales con mucha experiencia y seguro pues que tienen y son capaces de aportar pues una oferta cada vez más formativa, de talleres, pues más flexible, más amplia, que abarque más los intereses de la gente también. Por tanto, habría que potenciar y apostar por este OAL, que como se llama la horticultura, y además hacerlo pues desde un punto de vista social, con unos precios asequibles, con el carácter social que tiene que tener, por tanto, también la protección para aquellos que tengan mayor capacidad económica. Yo creo que es muy importante esa pregunta, y me alegro además que hay personas jóvenes, porque la hay en Marbella, hay que apostar por esas personas jóvenes en Marbella que demandan cultura, que demandan desarrollo, que quieren contribuir a esta ciudad. En el tema de que estabas hablando de que habíamos empezado a hablar del tema de economía del ayuntamiento, a mí me preocupa el tema del control del gasto. Nosotros tenemos un presupuesto que el porcentaje mayor es el personal, pero por otra parte vemos que se están privatizando servicios, muchos servicios, y sin embargo el personal seguimos teniendo el mismo y cada vez tenemos más gasto de personal, aunque el porcentaje es menor, pero el gasto en valor absoluto es mayor. Y sin embargo se privatizan servicios, con lo cual no entendemos qué ventaja tiene una cosa respecto a otra, y qué vamos a hacer con todo ese personal si se sigue privatizando, y cómo podemos reducir costes de alguna forma para poder bajar los impuestos, porque estás hablando que los impuestos tienen que ser más razonables, porque es verdad que ya los impuestos, la gente de Marbella no vamos para más, pero claro, para reducir impuestos hay que controlar el gasto. Y otro tema que influye mucho en el gasto es el personal, y luego las contrataciones. Hemos visto que se han hecho contrataciones de obras que muchas veces pensamos que son completamente innecesarias, otras que son gastos desproporcionados. ¿Va a haber qué medidas propone Izquierda Unida tanto para al final para poder bajar los impuestos y que no gastemos tanto y que podamos empezar a devolver deudas? Porque lo que dice Curro, que es que ahora somos ricos, es que parece que no, que lo de pues debemos hasta de callarnos, cada vez debemos más. Pues, ¿qué opinas de esto? Claro, nosotros hablamos de hacer, entre las 5 medidas que tenemos para los 100 primeros días, está la de una auditoría. Hay que hacer una auditoría económica, porque si algo caracteriza a este ayuntamiento es la opacidad, y lo decimos desde Izquierda Unida rotundamente, pero lo dicen también Transparencia Internacional. El urbanismo, las contrataciones, estamos a la cola en lo que es transparencia, por tanto, la cabeza de la opacidad, ¿no? El 102 entre los 110 más opacos de España. Por tanto, tenemos que saber realmente cuál es el estado, pero a partir de ahí, evidentemente, nosotros entraríamos con el bisturí. Decimos bisturí, no tijeras, porque sería precisión la que hay que tener para quitar todo ese sobrepeso, que no es el del personal, sino el de las externalizaciones. Tenemos ahora mismo pues contratados diversos en materia tanto legal como de técnico, que hay alrededor de lo que es el ayuntamiento, haciendo esa grasa que es la que realmente da el sobrepeso el después en el presupuesto, y que además son intereses particulares que se están engordando en ese sentido y se está alejando del interés social. Nosotros apostamos por poner a pleno rendimiento a la plantilla municipal, reestructurarla. Muchos profesionales que están ahora mismo en una situación de frustración porque tienen otras capacidades que pueden desarrollar, reciclarse, avanzar en su actividad, y se le daría pues un mejor espacio, y trabajar con los empleados municipales que existen. Por tanto, ahí se reduciría de forma importante lo que es la factura municipal. Por ejemplo, sueldos, cargos de confianza, directores generales, el modelo de distritos. Claro. Eso también hay que simplificarlo, reducirlo. Los cargos de confianza entendemos que tienen que también ser la mínima expresión, porque hay que apostar por los funcionarios en este caso y los empleados públicos, y luego los distritos también reducirlos. Nosotros siempre defendemos, y otra de las medidas en los 100 primeros días sería recuperar la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara, y con esto hacer un distrito en San Pedro de Alcántara, otro en La Chapa, Nueva Andalucía y Marbella. Es que eso es la división natural de este con teniente municipio. Alcalde en San Pedro y teniente alcalde en Las Chapas, o no, es teniente alcalde
¿Solo San Pedro? El modelo en San Pedro, desde luego, y se tendría que extender al resto de los distritos. Entendemos que sí, ciertamente San Pedro hay que darle un tratamiento singular porque ciertamente tiene unas mayores necesidades. ¿Y San Pedro tendría administración de presupuesto? Efectivamente, nuestro modelo es de autonomía plena, que llamamos, sería no independencia, también hay que dejarlo bastante claro, es autonomía plena dentro de un solo municipio. Sería tener un presupuesto propio, que esto además la ley de presupuestos lo permite, tener su propia partida presupuestaria, tener competencias dadas por el Pleno, no un decreto de alcaldía que después caprichosamente puede quitarse, por el Pleno de este ayuntamiento, el personal necesario para satisfacerla y órganos de participación, porque tendrán los ciudadanos que ser los que también decidan e influyan en ese gobierno, y luego pues también proyectar todo lo que es elemento de identidad de San Pedro de Alcántara, porque es de cultural, etcétera, que también es algo fundamental, darle a San Pedro de Alcántara esa singularidad que tiene, y que a partir de ahí, de esa descentralización y participación, pues pueda ir recuperando los déficits que en este momento tiene. Igualmente, pues Andalucía, las Chapas y Marbella. Y esto sería reducir también el personal de confianza. Ahora hay 9 distritos y en cada uno de los distritos hay personal de confianza contratado por el Partido Popular. Por tanto, esto es reducir. Crear una tenencia de alcaldía no significa mayor cargo de confianza, no, estamos hablando de 4, es que ahora hay 9, y encima no son tenencia de alcaldía, no son elementos de autonomía y de participación de los ciudadanos, sino elementos de control social a la ciudadanía. Incluso los distritos actúan casi como las sedes del Partido Popular. Es que ya veis que antes tenían 9 sedes y ahora tiene, me parece que 2, porque ya están los distritos haciendo esa función. Es que actúan en ese sentido, y esto no se puede hacer, la apropiación indebida de las instituciones públicas. Bueno, yo creo que ya nos va quedando poco tiempo, así que yo tú, después Curro y nos vamos. Varias cosillas que quiero, aunque sea de forma somera. Bueno, antes he hablado de turismo, y no solo del sol y playa, sino del ecoturismo y demás, y no ha nombrado, no sé si es que se le ha olvidado, dos bastiones importantísimos que son los que más recursos económicos dejan aquí después del sol y playa, que es el golf y el turismo náutico, ¿vale? Entonces, no sé si es que se le ha pasado, y luego la verdad es que tenemos poco tiempo para todo lo que estamos intentando exprimir. Yo quisiera saber qué va a hacer o qué propone Izquierda Unida para la feria, para Radio Televisión Marbella, para la ampliación del puerto de La Bajadilla, qué haría con la sociedad del Jeque, y si tiene usted capacidad de preguntarle a sus compañeros de Sevilla por qué no hicieron nada cuando gobernaban la APA, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que era quien tenía las competencias. Y después de todo eso, ya por terminar, ¿cuál es la política de pactos de Izquierda Unida para a partir del día 25 de mayo? ¿Se plantean un pacto todos contra el PP? ¿Van a pactar con el PSOE después del feo, por llamarlo de alguna forma, que le hizo Susana Díaz a su partido cuando gobernaban en la Junta de Andalucía? Bueno, nosotros en cuanto por orden, la feria, hablaba de la feria, pero lo que tenemos, desde luego entendemos que la feria tiene que servir también para un evento turístico, tiene que ser un evento turístico, tiene que ser un evento que fortalezca también la identidad local y por tanto que esté en la ciudad, pueda realmente impregnarse del espíritu de feria. Ahora mismo la feria sabemos que se ha llevado ya ahí a Arroyo Primero, ahora parece que va a ir de prestado, ¿no? Por Tomás Olivos a la zona de la Cañada, ampliación de la Cañada. Nosotros entendemos que el municipio tiene que estar en feria, los comerciantes tienen que tener también una semana en la que se vean pues respetados, incluso reforzados, y los hosteleros, los bares de los barrios incluso tienen también que tener ambiente de feria. Ahora mismo sabemos que se ha prohibido incluso que haya ese ambiente de feria en los barrios, no se le puede quitar a la gente poder vivir su feria en Marbella, en San Pedro, en los distintos núcleos de Marbella. En cuanto a la Bajadilla, nosotros siempre defendemos un proyecto que sea sostenible social, económica y medioambientalmente. Medioambientalmente nos preocupa mucho porque no podemos tampoco acabar destrozando las playas. En esa zona, además, una playa que es donde muchísima parte de la ciudad de Marbella va a disfrutar, en el Cable y la Bajadilla que se está perdiendo ya prácticamente, vemos cada vez tiene menos arena, y económicamente hablamos porque el proyecto del Jeque, el proyecto que se enmascara detrás de todo esto, es un gran centro comercial allí en el puerto de la Bajadilla, que sería la puntilla al centro histórico, a los barrios y al comercio tradicional. Ese puerto no lo queremos así. Ahora sí, ante el abandono, la desidia, el desinterés del Jeque,
¿Qué haría Izquierda Unida si gobernara el Ayuntamiento de Marbella con esa sociedad? ¿La rompería, no la rompería, seguiría adelante? Hombre, aliarse con inversores irresponsables que no dan garantía, no lo hubiéramos hecho en primer lugar, y ahora ver legalmente cómo se puede deshacer el entuerto ese, ¿no? En cualquier caso, seguimos muy de cerca con la APA, con la Agencia de Puertos de Andalucía, que gestionaba entonces Izquierda Unida toda la tramitación, y fueron escrupulosamente públicos con la legalidad, porque tampoco rescindir la concesión podía haber paralizado el proyecto por mucho tiempo. La adjudicación no son ni concesionarios todavía, y han pasado 4 años ya. Es decir, lo que se hizo ahí fue dándole plazo y marcarle también ultimátum. Eso sí, en ningún momento se fue inflexible con ellos, porque se quería, sin perjudicar el proyecto, que cumplieran lo que han firmado, que lo que han firmado no es lo que pretenden hacer, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí se ha salvado, gracias a que estaba Izquierda Unida, el que se pudiera haber modificado ese proyecto para todo eso que no queremos que sea el puerto, que es que al final de allí un mega aparcamiento para una zona comercial, que es lo que estaba previsto, y se acabe destrozando también la playa en aquel sentido y la economía del municipio. Hablaba además de la feria del puerto de Radio Televisión Marbella, Marbella, y último, la política de pastos. La política de pastos. Nos interesa mucho Radio Televisión Marbella, tenemos un plan muy concreto para Radio Televisión Marbella, porque creemos en el pluralismo político, en el pluralismo también en la televisión. Radio Televisión Marbella tiene que ser un medio de comunicación comunitario. Nosotros apostamos por su continuidad, evidentemente, pero que sirva pues para que le dé voz a todos los grupos políticos, que le dé voz a todos los ciudadanos, que sea una televisión como debe ser la pública, educativa, que sirva para fomentar la participación, la identidad local, que todos nos podamos sentir orgullosos de esa televisión y partícipes de ella. Y es muy posible, incluso desde el punto de vista turístico que aludía, tenemos una posibilidad de tener una productora de materiales audiovisuales para promoción turística, porque hay más profesional y medios para poder hacerlo, y puede ser hasta rentable económicamente y socialmente esa Eso es hacerle la competencia a los demás. Evidentemente todo tiene que ir dentro no, preocupado. yo creo que el modelo tiene que ser de convivencia con esta televisión, que evidentemente con el dinero de todos con el dinero de todos se promociona lo que es de todo, y eso sería sí, para productoras desde la televisión pública puede reconvertirse a productora, por ejemplo, turística, a tener una programación local, y por supuesto la privada tiene su espacio, y aquí en esta casa, que bueno, realmente esto es casi la pirenaica, ¿no?, que tenemos en Marbella, donde hay pluralidad, que tenemos que agradeceros, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Esto por supuesto, y además en fin, la función que realiza, pero que no es incompatible con una televisión local por la que apostamos. Y luego la política de pastos. Nosotros nos presentamos para ganar, lo decimos, para ganar Marbella, en el sentido que creemos en nuestro proyecto, creemos que es un proyecto sólido, solvente, que tenemos personas con un compromiso en distintas facetas en Marbella, y ese es nuestro objetivo, ganar y gobernar esta ciudad. Los pastos con la ciudadanía o con propuestas concretas, y de luego hemos tomado nota de ese feo, como lo has dicho, por decirlo de forma prudente, no nos fiamos en ese sentido del Partido después Socialista. le contesta eso, vamos a atender una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quiere preguntar al candidato, ¿no? Sí. Venga, adelante. Pues mira, simplemente quería saber que tú poniste la unidad para ayudar a la mujer en su inserción laboral. Bueno, ¿algo más? Nada más. Muy bien. Es Gracias por llamar, señora. suficientemente importante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, desde luego. Aquí nosotros entendemos que debe haber una perspectiva de género, una visión feminista en toda la ciudad. Tiene que ser transversal, tiene que ser el urbanismo, tiene que ser en las políticas sociales, tiene que ser la política educativa, por supuesto, en lo que es las conductas machistas, maltrato, violencia que existe, pero también en lo laboral es fundamental. Pero en primer lugar, hablaríamos de incluir cláusulas de este tipo de género en las contrataciones públicas. Perfectamente sabemos que las empresas tienen que tener planes de igualdad, están obligadas si tienen un número determinado de empleados, si no, pues se puede como un incentivo, por ejemplo, que las contrataciones que haga el ayuntamiento sean con empresas que tengan esas cláusulas de planes de igualdad, donde tengan un número de contratación de mujeres, donde tengan esas mujeres pues también determinados derechos que tienen que tener garantizados. Por tanto, esto lo haríamos pudiendo intervenir en el mercado de trabajo privado, podemos decir, el mercado de trabajo desde el ayuntamiento, y evidentemente pues también apostando por todos los mecanismos en relación a la formación, en relación a la defensa pues, de los derechos de la mujer. Nos preocupa mucho porque sabemos que hay una desigualdad, y otra vez vamos, ¿por qué ser de izquierda? Porque hay una desigualdad y nos ponemos a favor de las mujeres, que son las que están sufriendo la desigualdad en el mercado laboral, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Quiere preguntar al candidato, ¿verdad? Sí, sobre un caso, sobre el servicio de limpieza de RCU,
que ha privatizado el mantenimiento de la isla. ¿Usted qué refiere sobre ese tema? A ver lo que Miguel piensa de ese tema o lo que va a pasar con RSU. Muy bien. ¿Algo más, señor? Nada más. Gracias por llamar. Buenas noches. Gracias. Bueno, este es un asunto que nosotros denunciamos en su momento. Se está procediendo a una privatización. Nosotros le denominamos la Marbella S.A., Marbella Sociedad Anónima, de Ángeles Muñoz, en el que se privatiza todo, ¿no? Se ha privatizado pues también el saneamiento, se ha blindado el agua, el transporte se quiere privatizar, y uno de ellos nos preocupa es la limpieza. Ya en limpieza viaria ya se han privatizado otros servicios, como determinadas limpiezas más específicas. Se han privatizado con empresas y nos preocupa la isla ecológica, porque además aquí detrás se cumple la hoja de ruta de las privatizaciones, y es que en los últimos años se ha invertido mucho en islas ecológicas, un total de 6 millones de euros en llenar la ciudad de islas ecológicas, como llamo, contenedores soterrados, y ahora una vez que hay muchas se dice es que no tenemos personal suficiente, entonces tenemos que privatizarlo. Una empresa que es de fuera de Marbella, que se lleva estas cantidades anualmente, por esa limpieza, cuando después los propios operarios tienen que ir a terminar limpiándola bastante a menudo, porque ellos vienen con una periodicidad muy limitada, y por tanto es una primera inicio de lo que es la privatización del servicio. Entendemos que es un mandato que ni siquiera pensamos en él, pero que si se produjera del Partido Popular, un tercer mandato de Ángeles Muñoz, que por cierto en Izquierda Unida nunca repetiría un mismo candidato, no sería alcalde más de 8 años, eso por higiene democrática, no ya por una cuestión de RSU, pues diríamos, no vamos a permitir que se privatice, y con el Partido Popular estamos seguros que al final sería la ola de las privatizaciones, y al final, aunque ahora se ha hecho un compromiso para que integrar a los trabajadores municipales que estaban de los OALES en el ayuntamiento, pensamos que esto va a ser un paso intermedio para que pasen de los OALES al ayuntamiento, inmediatamente Florentino Pérez o alguno de ese entorno tenga una empresa para privatizar la limpieza y los servicios, y por ahí no vamos a pasar. Hay que prestarlos con garantías laborales, porque las islas ecológicas son unos elementos que son bastante peligrosos su mantenimiento para los operarios. Ha habido accidentes en otros lugares y en Marbella también, y por tanto con toda la seguridad, pero lo deberían hacer empleados municipales, que los hay, además pues cualificados para ello, ¿no? Curro tiene la palabra y nos vamos. A mí me gustaría, dado que Izquierda Unida es un partido de izquierda y solidario y progresista, que nos dijera cuáles son las políticas sociales más significativas que propone Izquierda Unida. Yo te agradezco la pregunta, porque es nuestra primera medida de los 100 días. Es decir, entendemos que partimos de la desigualdad, de lo que llamamos la Marbella invisible, que es esa Marbella que no se ve, que no se proyecta, pero que es real y que sufren muchos ciudadanos. Estamos hablando de una Marbella donde hay 15.000 desempleados, donde hay 500 cortes de agua a familias anuales, donde 300 personas comen al día en comedores solidarios impulsados por iniciativas ciudadanas, donde hay pues 4.700 demandantes de vivienda y 11.000 viviendas vacías, donde soportamos la mayor presión fiscal de España, 1.200 euros por habitante, más que la ciudad del cinturón de Madrid, o el mayor índice de desigualdad de la provincia, brecha entre ricos y pobres. Ahí hay que actuar, y por supuesto hay que acabar pues con un plan de emergencia que vaya a acabar con los cortes de agua y de luz que sufren la familia, y hay a partir de ahí también que poner un plan de antidesahucio, porque se puede intervenir desde el ayuntamiento también en estas medidas para combatir los desahucios, y luego planes de empleo sociales. Tenemos que activar la economía, diversificarla, generar oportunidades, pero también hay que atender la situación de emergencia, y por tanto planes de empleo dirigidos a los jóvenes, muy especialmente a los jóvenes que están sin alternativas, y que sabemos que de esos 3.000 ciudadanos de Marbella que han desaparecido en los últimos años, Marbella ha perdido población, muchos son lamentablemente jóvenes, y no queremos que esto siga ocurriendo, y también pues personas ya parados de larga duración, a los que hay que atender también con planes. De lo que nosotros no apostamos tanto por este tipo de planes de empleo, que al final vemos a 10 personas haciendo el mismo trabajo, que ya hay para eso, por ejemplo, una plantilla como la de residuos o la de limpieza haciéndolo, sino por hacer otros trabajos que no se están haciendo ahora. Es lo que llamamos el plan de empleo garantizado, que vamos a presentar el próximo lunes, además, con Eduardo Garzón, que vendrá a un acto, y es que se puede generar empleo desde lo público, pero allí donde no se está haciendo esos trabajos. Por ejemplo, en la infancia, muchas personas que pueden atender a la infancia, que pueden atender a los mayores, que pueden dar una utilidad social y a su vez tener lo que quieren, que es un empleo digno, una manera de tener una subsistencia. Esto, más una ciudad solidaria con la diversidad funcional, pues que por supuesto tenga esa integración plena, y sea una ciudad pues para vivir y para disfrutar todas las personas, independientemente de sus capacidades, y como no también para los mayores. El proyecto de la residencia de mayores es fundamental, y también más urgente que la residencia todavía, centros de día para que dentro de su familia, de su entorno, de su vivienda, pues tengan una atención digna a esas personas dependientes,
con un servicio que también me procuraríamos nos ponemos en marcha para que fuera municipal de atención social a las personas. Eso sería de luego fundamental, hacer una Marbella pues, para las personas, ¿no? Y ya lamentablemente ahora estamos cogiendo la carrerilla, pero nos tenemos que ir, ¿no? ¿Ha quedado algo por preguntar? Bueno, muchas cosas, pero bueno, rápido. Venga, algo rápido. Son las dos. La participación es fundamental para nosotros, democratizar este ayuntamiento que está pendiente, la asignatura pendiente, con presupuestos participativos, con consultas sociales a los ciudadanos, con un código ético muy férreo para los cargos públicos, que realmente acabe pues, con cualquier sombra de sospecha de la corrupción, el urbanismo bien atadito en corto, con un foro participativo de urbanismo donde se pueda pues, los ciudadanos conocer. Bueno, y una última pregunta sobre lo de los lindes. ¿Vamos a regalar terreno a los municipios vecinos? ¿O? Pues no podemos regalar ni un metro. Es decir, aquí nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Y una de las medidas, acabar ese acuerdo que firmó el Ayuntamiento de Traición, la alta traición, con el Ayuntamiento de Benaví, de firmar, de entregar 170.000 metros cuadrados, y no solamente los metros cuadrados, los intereses que hay ahí detrás, ¿no? Pero lo que nos preocupa es que Marbella no pierda ni un metro, ni un euro en detrimento de ningún municipio, y que cualquier actividad que tenga una repercusión tan importante o cualquier acuerdo sería uno de esos motivos objeto, por ejemplo, de consulta social. Nosotros nos proponemos y tendíamos la mano a todos los partidos para que firmaran 5 medidas de higiene democrática y lo que es democratización de Marbella, y sería una de ellas, al menos al año, una consulta social a los ciudadanos, que estén activos y decidan la política local. Ahora que habla de las lindes y de los pueblos vecinos, ¿se plantea Izquierda Unida reclamarle, no regalarle terreno, sino reclamarle a los municipios vecinos que nos compensen los servicios que le estamos dando a sus ciudadanos en nuestro municipio, en equipamientos que están en suelo público, que está poniendo como colegio, hospital y demás? ¿Me puede contestar? Venga. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quiere preguntar al candidato, verdad? Sí, mire, vamos a ver, soy Adelante. el presidente de la Asociación de Vecinos de Casco Antiguo de Marbella, y vamos a ver, me ha parecido escuchar que el candidato tenía la intención de volver a traer la feria al casco antiguo. No, se ha equivocado la candidata. Perdón, que no le puedo escuchar bien. Dígame. Sí, si me oye bien, no, que decía que han comentado que era otro candidato de otro partido político hacía esa propuesta en el día de hoy. Nosotros estábamos pensando, no precisamente en la feria, una de las cuestiones que nos han preguntado. Ahora mismo nos preocupan más las políticas sociales, la democratización, la remunicipalización. Pero la feria, que es importante, lo que decíamos era que esté en un recinto ferial, evidentemente, adecuado, que Marbella no tiene que ser un equipamiento turístico, incluso que un recinto que sirva para todo el año, para otro tipo de actividades que se pueden hacer, eventos, y eso es en la zona del norte de la Cañada. Y lo que sí decíamos es que se permita que los establecimientos, los bares, los barrios, en cualquier punto del municipio, pues puedan tener ese día, esa semana de feria, pues se viva el ambiente de feria, sus farolillos, sus mesas, como tienen habitualmente, y bueno, pues poder disfrutar de un ambiente de feria que ahora se les prohíbe. Esos botellones al aire libre y que destrocen el mobiliario, los espacios de protección artísticos, etcétera, y que puedan interferir los derechos de otras personas o trabajadores como los comerciantes, pequeños y medianos comerciantes del casco histórico, no es lo que estamos defendiendo. Es decir, que la ciudad recupere su feria, pero no a costa de nadie, claro. Estupendo, entonces estamos totalmente de acuerdo, porque lo que realmente nos preocupaba a nosotros es el sentido de los vecinos, no solamente de los comerciantes, y que el hecho de que la feria se celebre en el casco antiguo pueda paralizar la vida durante una semana de la mayor parte de los vecinos que vivimos aquí. Y no solamente eso, sino la degradación que se tienen durante esa semana, pues del mantenimiento de las casas en contrato esmero, pues cuidamos durante todo el año, y que en una semana pues realmente se puede estropear. De todas maneras, vamos, entonces estamos totalmente de acuerdo, y le agradezco la opinión. Muy bien. Pues muchas gracias por permitir Gracias, la buenas aclaración. noches. Buenas noches. Y decíamos los equipamientos, evidentemente, además incluso hay infraestructura, el propio Benaví, sabemos que pasan pues, por Marbella, hay muchas infraestructuras, bueno, Andalucía, San Pedro, otras no llegan, por ejemplo Las Medranas, nos acordamos los vecinos de Las Medranas que todavía no tienen saneamiento, por ejemplo, en ese entorno, y se les dependen de que también Benaví intervenga ahí. En definitiva, yo creo que hay que buscar siempre el equilibrio, también Casares, por ejemplo, tiene la planta, o Istán tiene el pantano, dentro de esa solidaridad hay que buscar los equilibrios y evidentemente, bueno, pues de alguna manera sí que se tiene que compensar las instalaciones. Y hay muchos equipamientos, por ejemplo, en Punto Limpio, etcétera, etcétera, que ahora me acordaba que tiene Mija, en Marbella no tiene, pero Marbella tendría que tener otro. Ahora tenemos que ir a Mija a echar el Punto Limpio, como hay que hacer ahora. Muy bien. Miguel, gracias por
por esta hora y pico que ha estado aquí, sobre todo Lo han hecho corta, ¿eh? llevar el mensaje a la audiencia, y a la audiencia que haga lo que estime oportuno, y gracias, como es lógico, a los contertulios. Y hay que invitar a la gente a que vaya a votar. Eso sí. Y que vaya a votar sin miedo. No hay miedo, no debe haber miedo. No pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Por favor, el día 24 hay que ir a votar. Pero hay cierto miedo, ¿no? Bueno, hay partidos a los que se les tiene miedo y otros no. Eso se propicia el miedo, efectivamente. Y hay una cultura que hay que se socializa aquí, el clientelismo, el de querer asustar. Ahora mismo en Marbella, por ejemplo, se habla del miedo. Bueno, en Marbella, la estabilidad. Lo que Marbella necesita es romper con 24 años de mayoría absoluta. Es que es lo que por higiene democrática toca ya. Hablamos del gilismo y del neogilismo de Ángeles Muñoz. Basta ya de mayoría absoluta, vamos a abrir otra época, otro periodo en el que, bueno, pues se pueda hacer la política de la mano tendida, del pacto frente al frentismo, frente a la imposición, porque al final la mayoría absoluta para gobiernos absolutos, ¿no? Y contra la ciudadanía, y eso hay que acabarlo. Yo creo que por eso sería positivo, como dice, ir a votar. Yo creo que hay dos notas que van a ser en Marbella y en gran parte de la ciudadanía destacadas en estas elecciones, y es que va a haber más pluralismo en las representaciones parlamentarias, tanto las municipales como luego en la legislativa, suponemos que en noviembre, no sabemos la fecha, y luego que la mayoría absoluta se van a ir fragmentando, y esto es positivo democráticamente. Volver, bueno, Pepe, ¿qué te voy a contar, no? De las primeras corporaciones donde era precisamente el diálogo, ¿no? Lo que se fomentaba, ¿no? O la comisión gestora, donde formé parte y pude ver y gobernar esta ciudad en un momento muy crítico, incluso con personas del Partido Popular, y se llegaban a acuerdos, ¿no? Incluso el Partido Socialista, y alguna vez hasta me acuerdo que precisamente en materia de impuestos fue lo que forzamos, fue el caso del Partido Popular y nosotros, la primera en una situación cuando la primera legislatura es posible, trabajaron todos los concejales. Carola, gracias como siempre. Y también muchas gracias a vosotros. Nada, gracias a mi amigo Curro Jiménez también las gracias. Y gracias a Miguel, desearle mucho éxito, y cuando dentro de 8 años deje de ser candidato, como ha dicho, que deje tan buen cartel como ha dejado Enrique Monterroso, que independientemente de la ideología es un señor que creo que nadie puede decir que no ha podido hablar con él o debatir con él de forma amigable de cualquier asunto. Así es, luego el ejemplo de Enrique además, siempre hay, ¿no? Sigue en la brecha, ¿no? Hombre, por supuesto, Enrique sigue siendo un compañero, miembro de la dirección, es nuestro responsable de política municipal, y eso sí, otra cosa es que deje el cargo institucional, ¿no? Pero nunca el compromiso. Sí, pero yo, que soy amigo de Enrique y que además lo quiero mucho y que reconozco su enorme labor, he de reconocer que tú has estado a su lado durante estos 4 últimos años, pero codo con codo. Entonces eso es muy importante que la gente también lo sepa. Hablamos del tándem, ¿no? Un equipo ahí que hemos formado, la verdad que aprendió mucho, evidentemente, generacionalmente, pues él mayor experiencia y yo me he ido sumando, pero afortunadamente, bueno, pues hemos podido, la verdad que sí, sumar y remar los dos juntos, y seguiremos haciéndolo, ¿no? Yo creo que por mucho tiempo y con nuevas incorporaciones. Suerte. Muchas gracias. Si la gente tuviera que votar el trabajo, evidentemente ustedes tendríais muchos concejales el día 24. Lo que pasa es que... Ojalá sea justa la ciudadanía y las urnas. Bueno, sobre todo también que es importante que ustedes participéis también a través del teléfono, el contacto directo, gente que va a hacer política, que va a llevar la responsabilidad en el ayuntamiento, en contacto con ustedes y con preguntas que les pueden servir de alguna manera. Gracias a los 4 una vez más, y gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.